Audiencias Capital, escenario activo de escucha y conversación. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de opinión y participación, Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos. Nos complace reiterarles, como cada semana, que el objetivo principal de Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá Región es poner a la ciudadanía en el centro a partir del desarrollo de contenidos, estrategias y experiencias relevantes y participativas. La participación de ustedes, nuestras audiencias, es esencial para seguir ejerciendo veeduría ciudadana a cada uno de los contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Todo empezó con una nota mal hecha que apareció publicada y que obviamente causó revuelo en la revista Semana, que arroja cifras inexactas, o mejor dicho, no determinadas sobre plata en efectivo, y deja cabos sueltos, que no investiga, simplemente le pregunta a un lado y al otro y deja preguntas flotando y se enfoca en el componente emocional de una noticia para dejar ahí, un hecho relevante como lo es una presunta violación a los derechos humanos, más exactamente un interrogatorio con polígrafo por fuera del debido proceso por parte de Laura Sarabia contra su exniñera. Hasta hace unos días era ella, Laura Sarabia, la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Y ese mismo presunto abuso de poder es lo que luego queda flotando también tras el primer reporte coronel sobre este tema. Y como nos encanta hablar con ustedes, nuestras audiencias, hoy nuevamente traemos un ejemplo de participación con Diana Contreras, televidente de Capital y en especial de la franja de opinión de Mesa Capital. Diana es comunicadora social y periodista dedicada a la publicidad y la generación de contenidos digitales. Ella comentó el análisis de Santiago Rivas sobre el cubrimiento mediático al llamado escándalo entre Laura Sarabia, jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro, y el saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Nuestro tema de hoy va a ser lo que yace debajo del escándalo noticioso de las últimas semanas, que hace de este el monólogo más difícil que me ha tocado escribir, francamente. Sobre ese monólogo de Santiago, nuestra invitada de hoy, Diana Contreras, escribió en la cuenta de Instagram de Canal Capital lo siguiente. Gracias por decirlo. Por fin alguien elocuente y objetivo. Estas noticias a medias han sido un desgaste. Lo peor es que hay mucha gente que no se toma el tiempo de analizar la situación y van tomando posición y generando más caos. Para que nos cuente por qué le gusta tanto el programa El Lunes que presenta y dirige Santiago Rivas en la franja de opinión Mesa Capital, y para entender por qué celebró el monólogo de Santiago Rivas en el capítulo titulado El Rancho Ardiendo, el defensor de audiencias invitó hoy a la autora de ese mensaje. Veamos la entrevista. Diana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Muchas gracias, Carlos, a ustedes por el tiempo también. Lo primero que plantea Santiago, que quizá tú compartas, es el hecho de que, sin menoscabar la gravedad de los hechos que han estado asociados al caso de Laura Sarabia y todo lo que ha pasado allí, un efecto mediático que ha tenido esto es que estamos dejando de lado la discusión o no le estamos prestando la suficiente atención a muchos otros temas de mucha importancia para el país. ¿Compartes esa opinión de Santiago? Sí, yo creo que acá se volvió costumbre incluso coger un tema para como cortina de humo, se le puede decir, para apagar otros escándalos. Entonces los medios cogen un tema en su agenda y eh, voy a decirlo coloquialmente, le dan candela toda la semana y digamos, como para ocultar otros temas que también son súper relevantes. Ejemplo, en ese momento y unas semanas antes, previas, se dio a conocer como la audiencia de Mancuso, donde hubo acusaciones, qué ha pasado con eso, y se vienen otros escándalos, por decirlo así, que digamos fueron un poquito enlodados por este escándalo de la niñera y Laura Sarabia, ¿no? Entonces sí creo que le dan importancia, obviamente, porque ellos tienen una agenda y tienen un fin, tienen un objetivo, creo yo, y prefieren darle relevancia a ese tipo de temas que a otros temas, pues, del país. Es decir, ¿tú creerías que detrás de esto hay una intencionalidad buscada, diseñada,
y no algo que es fortuito, que aparece de pronto en la agenda noticiosa, que por supuesto tiene interés periodístico y suscita el interés de uno como ciudadano también. ¿Tú crees que detrás de esto hay un cálculo político? Yo sí pienso que los medios sí son súper convenientes al momento de producir o de informar. Y también sé que hay varios colombianos que sí contrastamos como la información y como que no comemos entero y nos damos cuenta de eso. Hay otros que se quedan con el contenido que entregan los canales eh, o los noticieros que siempre han estado como muy posicionados, pero yo siento que ese es el problema, como que se dedican a creer a una sola fuente y no contrastan. Entonces sí creo que los medios son bastante convenientes con la información que dan. Santiago dice que la forma como se han comportado los medios, especialmente Semana, la W con Daniel Coronel y los Danieles en torno a esto, finalmente lo que se está constituyendo es una disputa por quién tiene la hegemonía mediática en el manejo del tema. Eso acompañado de una incertidumbre generada por versiones incluso inconsistentes entre la DIJÍN, la Fiscalía, la Policía, los trinos del presidente, las afirmaciones del ministro de Defensa, y que eso nos genera a todos una enorme incertidumbre, pero esa incertidumbre viene acompañada de esto, de una actitud de pronto demasiado pasiva de parte nuestra como ciudadanos en el consumo de esa información. ¿Cómo se puede, Diana, romper esa pasividad? ¿Qué tantas herramientas tenemos para no tragar entero, como tú dices, dependiendo de quién lo diga, independientemente de quién lo diga? Yo creo que es un tema de educación y no hablo de que solo ciertas personas tengan acceso a esa educación. Yo siento que son varias cosas. Uno, que nosotros deberíamos manejar responsablemente las redes sociales. Dos, que a nosotros en el colegio, desde que estamos pequeños, nos deberían enseñar a contrastar la información. Yo lo tengo claro porque yo estudié comunicación, no sé qué hubiera pasado si hubiera estudiado otra carrera, quizás también hubiera sido porque hubiera sido un poco despierta con este tema de la información o de quizás hubiera comido entero o consumido un solo medio de comunicación y me caso con ese medio de comunicación y lo que me diga ese medio de comunicación es la verdad absoluta. Quizás yo por el tipo de educación que recibí, sí me gusta contrastar fuentes, pero eso no lo hacen los colombianos y creo que la mejor forma para los que ya estamos grandes es ser autodidactas y ser como autónomos de verdad, decir como, oiga, venga, yo no le creo, o sea, yo no toca ver, esto está diciendo este medio, bueno, ¿qué dice otro? Y siento que uno tiene que contrastar muchas fuentes. Ahora, uno tiene que entender, es que esto es como de lógica y es como entender de que cuando hay una problemática uno tiene que escuchar las dos partes, ¿sí? Pero entonces nosotros nos dedicamos a escuchar una sola parte y no a verificar como, bueno, cuáles son las pruebas, o sea, como para indagar, no somos curiosos, entonces siento que sí tiene que ser un tema de nosotros mismos, de poder, de querer investigar o de querer entender qué es lo que está pasando en el país, también es eso, es como nos desentendemos un poco de nuestro propio país y por eso es que comemos entero, básicamente es eso, y que a nosotros desde pequeños nos enseñan, y creo que sí es importante que en los colegios enseñen primero a manejar las redes sociales, porque ese es otro gran problema. Eh, que no nos enseñan a manejar. Obviamente esto es nuevo para los colegios, realmente sí existe la red, pero no creo que haya un colegio donde implementen como el uso correcto de las redes sociales o el uso correcto de la información que consumes. Porque bien apunta Santiago cuando señala que en medio de todo ese mare magnum de cosas que se dicen, hay verdades,
hay verdades a medias, hay hechos que se subestiman, hay hechos que se sobreestiman, hay otros hechos que no se traen a colación nunca, es decir, que permanecen ocultos y que son relevantes, y hay unos que son nimios, que no son tan importantes, a los cuales se les presta una atención desmesurada. Quizá lo que uno tendría que hacer como consumidor de información es hacer una listica y decir, bueno, a ver, esto que parece verdad, en esto coinciden estos y estos. En esto se contradicen estos y estos y en esto. Aquí no me cuadra esto que dice Pepita con lo que dice Pepito. Es como hacer ese tipo de ejercicios sencillos, casi que coger papel y lápiz y empezarse a hacer un mapa mental de cómo es que uno está viendo un hecho determinado. Sí, yo creo que eso sería lo correcto, pero las personas no lo van a hacer. O sea, la gente no se toma ese tiempo. Yo lo que siento, la verdad, es que los medios que ya están muy posicionados son los que entregan esa información. Yo recomendaría consumir contenidos como más, o sea, medios alternativos, independientes, ¿sí? Que no estén casados realmente con algo. Pero sí, es básicamente empezar a tener como toda la información y empezar a organizarla y discernir o sacar su propia opinión. Que si que hay gente que de verdad consume, hace responsablemente ese contenido y sí piensa como no, esta fulanito o esta persona sí está rara, tuvo la culpa, pues ya es porque se tomó el tiempo de contrastar la fuente y sigue firme en esa posición. Pero no porque solo recibió una información única, o sea, una información y ya con eso se quedó. Pero sí, es como tener todos los contenidos, revisarlos y ahí sí sacar su propia opinión. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con nuestra televidente Diana Contreras? ¿Alguno o alguna de ustedes también vio el monólogo de Santiago Rivas? ¿Les gustaría darnos su opinión sobre este tipo de monólogos o quizá les gustaría participar en nuestro programa? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios. Sigamos viendo la entrevista. Hay un planteamiento que hace Santiago de una manera muy tajante y es esto: el rumor se está volviendo un formato periodístico, dice Santiago. Es decir, algo que anda por ahí, un medio lo coge pero no lo verifica por sí mismo, sino que lo pone ahí como diciendo, esto se está diciendo. Entonces, a partir de un rumor se desencadena toda una oleada de reacciones, de contrarrumores, de opiniones. ¿Compartes esa opinión de Santiago? Sí, la comparto. Incluso por eso fue que me llamó mucho la atención ese monólogo. Sí, los rumores se están convirtiendo, es que eso parece chisme de pasillo, literal. Y siento que cualquier cosa es excusa para sacar una alerta, una última hora, y sí, se convierte, los medios no están contrastando la información, o sea, no están verificando la información, perdón. No se toman el tiempo de decir, venga, esto sí está pasando de verdad. Pero en este caso yo siento que puntualmente con lo que está pasando con el presidente es que buscan cualquier excusa para sacarle una noticia. ¿Sí? Con esto puntualmente, o sea, los medios parecen chinos chiquitos, irresponsables, que ven cualquier cosa en redes de algún famoso y lo van botando como última hora, como alerta, como algo noticioso, y no, eso realmente no debería manejarse así. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con Santiago Rivas cuando dice que están tomando el rumor como algo noticioso. Ahora, hay una práctica que creo que empezó a consolidarse periodísticamente de una manera muy notable a partir de los dos gobiernos del presidente Uribe, porque en algún momento él se vuelve un líder de opinión a través de su red social Twitter, y cualquier cosa que dijera Uribe, relevante, irrelevante, con sentido de oportunidad o no, cierta o no,
los medios simplemente la reproducían. Está pasando lo mismo con el presidente Petro. ¿No te parece? El presidente Petro dice cualquier cosa, algunas que son de interés general para la nación, pero opiniones sobre miles de temas de los cuales él permanentemente está escribiendo en Twitter, y los medios parece que quieren salir del afán, del boletín de la hora, y simplemente el presidente acaba de decir, y ponen a rodar eso como parlanticos y reproducen por miles en radios, en emisoras, en las redes sociales de los propios medios, lo que el presidente dice. Yo no sé hasta dónde se está dando al interior de los medios ese proceso de discernimiento de decir, esto que está diciendo el presidente de primera fuente a través de una red social, ¿vale la pena recogerlo o no? Por ser una figura pública, quizás ellos lo ven como algo que verídico, pero es lo mismo. Es como no tomarse el tiempo de decir, bueno, el presidente dijo esto y ya se volvió noticia, entonces publiquémoslo. Pero yo creo que es también por el presidente, ¿sí me entiendes? Quizás en periodos anteriores tú comentabas que con Uribe pasaba lo mismo, pero con Duque no tanto. Entonces yo creo que eso depende también de la figura, ¿no? De la figura pública que esté, y en este caso pues es el presidente y es este presidente que pues no le gusta a todo el mundo, ¿sí? Es un presidente que despierta odios y pasiones. Entonces creo que también es por el tipo de figura pública que es el presidente en estos momentos. Con Duque siento que no pasaba igual, la verdad. Santiago Rivas dice que los medios que están poniendo la agenda solo se sirven a sí mismos, y se refirió de una manera muy específica a Semana a Daniel Coronel, los Danieles y la W en donde trabaja Daniel Coronel, que lo hacen más por una disputa de clics que por encima de cualquier otra consideración, porque están tratando de consolidar la hegemonía uno u otro. Eso lo plantea Santiago. ¿Compartirías esa afirmación que hizo Santiago? Obviamente, sacar cualquier tema noticioso con respecto a este gobierno, para ellos es como candela y les va a traer clics y eso. Pero siento que más allá de clics en esto puntualmente es porque hay un objetivo detrás, hay unos intereses políticos. Sí, más que clics, obviamente ellos aprovechan porque igual eso les va a generar mucho engagement, muchos clics, les va a generar como que todo el mundo llegue a leer, y al final ellos viven de eso, porque obviamente si si consumen mucho tus contenidos, pues tú puedes cobrar más como la pauta y esas vainas, pero creo que esto es un mix. Esto es como intereses políticos y también porque puede generar engagement. Punto. Siento que es 50-50. Claramente se está librando una guerra de medios que está buscando posicionar a cambio en el mundo de los clics y mantener al medio a flote, pero lastimosamente, desafortunadamente, todos en este momento estamos trabajando para Semana. Todos, hasta Coronel, porque Semana es la que está poniendo la agenda. Y en medio de esos dos galeones que están peleándose, Benedetti y las sanguijuelas del poder saltan de un lado al otro y filtran unas cosas y las desmienten y le pasan a unos y le pasan a otros porque el rumor se está volviendo un formato periodístico. Lo mismo el tweet, el chisme de pasillo, la opinión generalizada, etc. Muchas de las cosas que aparecen son verdad. Es decir, el trabajo de investigación que está haciendo Coronel es riguroso. Pero todo esto nos toca pescarlo entre un mar de ruido que es gigante, y eso también es un problema. Como respuesta a esa incertidumbre creciente, la única estrategia posible es respirar y esperar. Y entiendo si eso parece virtualmente imposible, pero segundo, una de las consecuencias generalizadas de estas confrontaciones por el poder y por el poder de la agenda es el desgaste emocional de la gente que no tiene a la mano medios, información de primera mano o herramientas de análisis distintas a la histeria noticiosa generalizada. Y las guerras, desde la que libran al interior del gobierno convertido en un nido de víboras hasta la que le libran entre el gobierno y los medios por el posicionamiento precisamente de la conversación nacional, o la que libran entre sí los medios para tener el dominio de la ansiedad nacional, que lleva nombrando cada cosa como la peor crisis del gobierno Petro, y con eso nos han sumido en la zozobra desde hace 10 meses. A ver cuál es la siguiente peor crisis del gobierno Petro. Es irresponsable, porque es una forma en que los medios noticiosos, en favor de sí mismos y de nadie más, se convierten en un ingrediente de nuestra ya presente crisis de salud mental. Estamos enloquecidos y estamos furiosos, estamos alterados, nerviosos, y no sabemos qué es verdad y qué no.
porque la cantidad de espacios en blanco y cabos sueltos que hay en toda investigación, sobre todo cuando se cuentan las verdades a medias, sigue siendo muchísima. Y esos espacios en blanco suelen llenarse con nuestra opinión. Y ahora que de verdad llegó una crisis, la peor, ahora sí en verdad, todas las anteriores están también estrellándose en nuestras cabezas. Desconcertados como estamos, vemos flotar, sin ningún tipo de acuerdo sobre la verdad, distintas versiones sobre cada noticia, en donde el periodismo bien hecho y el mal hecho terminan por equipararse, porque sigue siendo una guerra de opiniones hasta que no se demuestre nada de lo que es aún presunto como cierto y probado. Sé que suena contraintuitivo esperar cuando nada parece dar espera, pero es importante porque hay muy pocos hechos verificados en medio de toda esta maraña de versiones y contraversiones, y todo el tiempo estamos discutiendo. Por eso, insisto, es que a Petro le va a resultar imposible hacerse con el control de las narrativas que ya, como lo dice el buen profesor Juanfer Mejía, se van volviendo de narrativas en dramaturgias. Si se insiste en competir contra quienes tienen a su cargo, su trabajo es reportar la realidad, bien o mal, de forma sesgada o no, que es su libertad y su derecho, independiente, transparente o no, como quien cree que gobernar es tratar de dominar la agenda, ese esfuerzo mal enfocado solamente va a dar pérdidas. El Estado... Santiago también dijo en ese monólogo que a ti te gustó tanto que esta confrontación por el poder, mediada por redes sociales y por las publicaciones periodísticas, está produciendo un desgaste emocional en todos nosotros, un desgaste que puede tener consecuencias muy importantes sobre la salud mental en general, por los odios, por las pasiones, por los miedos, por las incertidumbres que genera, pero también un impacto sobre la democracia misma. Sí, incluso cuando pasó eso, yo estaba en el computador, estaba escribiendo. Era un domingo en la noche, yo estaba escribiendo y dije como quiero, pues voy a ir un momento a Twitter y estalla este tema de las chuzadas y empieza Twitter a arder. Entonces yo solo voy viendo que todo el mundo va botando un montón de información y ya tomando posición y viéndolo como verdad absoluta. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? O sea, literal, estuve hasta las 3 de la mañana leyendo cosas y yo después decía como me siento impotente de ver cómo la gente va votando o va asumiendo una información tan irresponsablemente y cómo los medios son tan irresponsables. Yo duré toda la semana leyendo y yo al final llegué al final de esa semana, como jueves, viernes, le dije a mi mamá, no voy a hacerme más mala vida y voy a dejar de consumir un poquito de redes con todo el tema de el escándalo de este gobierno porque me tiene emocionalmente desgastada. Y no es que yo sea, o sea, yo no soy petrista, yo no soy de ningún partido político, yo simplemente quiero que mi país esté en paz, quiero que mi país tenga cosas lindas, se escuchen cosas lindas, eh, pero escuchar toda esta vaina fue un desgaste para mí emocionalmente, porque veía y me sentía impotente de no poder hacer nada y de ver cómo la gente va recibiendo información, incluso mis propios papás, sobre todo mi mamá, ella sí consume mucho como medios tradicionales y para ella eso es su verdad absoluta. Entonces yo me sentaba y le decía, mamá, venga, por favor, necesito que usted contraste otro tipo de fuentes porque usted no puede creerme. Y ella como que esa era su verdad absoluta. Y entonces era un desgaste emocionalmente pues leer todo eso y adicional sentarse en la mesa y empezar a discutir sobre el país. Entonces sí afecta estos temas y que los medios manejen tan irresponsablemente la información. Sí es un desgaste mental, uno ya no sabe qué creer, uno ya no sabe quién está diciendo la verdad, uno se confunde, o sea, realmente uno puede llegar a confundirse y a poder entender realmente cuál es la verdad, ¿sí? Y eso le puede hacer daño al país porque así mismo nos podemos comportar, así mismo no podemos como hacer que el mercado funcione porque todo es un engranaje, ¿no? Entonces, si dicen que por este gobierno el dólar va a subir, entonces la gente empieza a guardar su dinero, ahorrar y entonces no empieza a mover como a moverse el dinero, que es algo importante que el dinero se mueva. Entonces, todo el mundo vive con miedo y el miedo no nos deja actuar coherentemente y eso es lo que pasa. Entonces, sí nos afecta mentalmente y sí afecta la mala información o
la información, que no se contraste la información correctamente, sí afecta mentalmente y puede afectarnos como país en nuestro desempeño normal, en la cotidianidad. En nuestro rol de consumidores de información creo que también Ujú. se hace un daño enorme y eso uno tiene que empezar a discernirlo también, pero también necesita alguna formación cívica básica. El hecho de que, por ejemplo, el presidente, el abogado del Río y el propio ministro de Defensa, sin que termine el peritazgo legal de la fiscalía, ellos están asumiendo como una verdad revelada, por ejemplo, la versión de que el coronel Devia se suicidó. Ese tipo de comportamiento de las autoridades que ellas en su práctica profesional a través de Twitter invaden los campos de otros poderes y de otras responsabilidades del Estado. Eso también creo que nos hace mucho daño a nosotros como consumidores de información, ¿verdad? Sí, además que cuando se había visto que la fiscalía cada nada estuviera subiendo comunicados de prensa por un caso, o sea, porque qué ha pasado con los otros casos, qué ha pasado con todos los feminicidios, porque no está publicando esa información que también es importante, ¿no? Entonces siento que entraron en un juego de niños chiquitos, donde todos van botando la información para defenderse y para que la gente diga como, sí, es verdad. Sí, la fiscalía también entra en este juego, en este juego macabro de desinformación, porque también va generando expectativas o va publicando información para que la gente se empiece a hacerse sus ideas de quién es el culpable, ¿no? Sí, eso es. Pues Diana, muchísimas gracias por haber comentado ese monólogo de Santiago. El más difícil, dijo él, que le ha tocado escribir desde que está al aire con estos monólogos aquí en Capital. Muchas gracias por tus aportes, por haber visto Canal Capital. Ese día, te pregunto, ¿lo ves frecuentemente el Canal Capital y la mesa Capital, el programa de opinión de Capital? A veces lo veo, no consumo frecuentemente Canal Capital, me gusta mucho consumir a Santiago Rivas, por eso llegué a este monólogo y por eso comenté, pero sí, digamos que cuando estaba un poquito más pequeña, sí consumía un poquito más Canal Capital, es que yo ahora no consumo ya televisión incluso, o todo lo hago a través de internet y soy muy selectiva, o sea, consumo contenido dependiendo de mi tiempo y obviamente el tipo de información, ¿no? Te aseguro que toda la franja de opinión de Capital, incluyendo el programa de Santiago, el programa de Molano, el programa de Carolán Figueroa, el programa que está haciendo Yamida ahora, el programa de la pata que le falta a la mesa, serán todos seguramente de mucho interés para una persona como tú. Muchas gracias por habernos escrito y por haber aceptado esta invitación para comentar qué había detrás en tu mente, en tu percepción de ese comentario que compartiste en las redes sociales. Muchas gracias y ojalá nos podamos ver pronto aquí en Audiencias Capital. Bueno, gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por permitirme expresar mi punto de vista. Pero el comentario de Diana no fue el único que encontramos en las redes y plataformas donde se encuentra posteado este programa. Veamos qué otras opiniones tienen nuestros televidentes. Esos son los temas de los que se debe analizar y apoyar a la JEP. Este es el análisis que estaba esperando, serio, neutral y sin insultos. Gracias, Santiago. Excelente programa, gracias por su trabajo. Estoy de acuerdo con muchas cosas que dice este análisis, pero nunca voy a estar de acuerdo en que se acepte que los medios tienen la libertad de mentir porque es su derecho. Algo tiene que cambiar y los medios y periodistas mentirosos deben pagar. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tiene sentido. Así que los invitamos a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Y recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Y por supuesto no olviden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital.
Por ahora, les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación para que nos acompañen en nuestra próxima emisión el próximo sábado a las 7 de la mañana. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.